Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien todos. El día de hoy vamos a hablar un poquito de física térmica. ¿Sí? Am, ¿Qué es la física térmica? En realidad la física térmica es parte de la física, es una ciencia que va a estudiar los fenómenos térmicos, ¿no? Muchos de nosotros hemos escuchado los términos calor, hemos escuchado los términos temperatura, ¿no? Y de hecho, a veces asociamos las dos cosas como un solo término, es decir, tengo mucho calor, quiere decir que tengo mucha temperatura. Y la verdad es que no es así, ¿no? La verdad es que son términos distintos, ¿ok? De hecho, el calor se define como la energía intercambiada entre los objetos casi siempre puede estar a diferentes temperaturas. Es decir, la diferencia de temperatura es lo que ocasiona que haya un intercambio de energía. Y a este intercambio de energía se le llama calor. Entonces, ojo, la temperatura, la diferencia de temperatura entre dos objetos, ¿sí? Es lo que ocasiona el intercambio de energía. Y este intercambio de energía entre ambos objetos es lo que se denomina calor. ¿Ok? Eso podemos verle aquí, miren. Dice, cuando objetos están a diferentes temperaturas, la energía siempre fluye del más caliente al más frío, ¿no? Este flujo de energía está llamado como energía térmica y se le representa con el símbolo de Q. Y aquí podemos ver, miren, dos cuerpos con temperaturas distintas, ¿ya? Entonces, el cuerpo A, que está representado en color rojo, ¿no? Ese cuerpo tiene, como ustedes pueden ver, una temperatura más alta. ¿M? Y el cuerpo azul tiene una temperatura más baja. ¿Sí? Miren, el cuerpo A con una temperatura por acá arriba, el cuerpo B con una temperatura por acá abajo, el azul, ¿no? Entonces, cuando se ponen en contacto, ¿sí? Cuando interaccionan ambos cuerpos, el que tiene mayor temperatura va a ceder energía al que tiene más el que tiene más temperatura va a ceder energía al que tiene menos temperatura. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Que como va cediendo energía, ¿no es cierto? La otra lo va ganando hasta que llegan a un punto en que ambos tienen la misma temperatura, ¿no? Llegaron a un equilibrio térmico. Esto se parece mucho como cuando entramos a, a una piscina, ¿no es cierto? Al principio parece que está muy fría el agua, pero luego como que ya nos vamos acostumbrando y ya no está tan fría, ¿no? Porque empezamos a tener este equilibrio térmico, ¿ok? Vamos a ver todo esto representado con una simulación, ¿ya? Entonces vamos a tener por acá agua, miren, voy a poner agua aquí en el calentador, ¿sí? Y le voy a poner aceite, ¿ok? Vamos a poner los símbolos de energía y bueno, vamos a enlazar los calentadores para que ambos les pase lo mismo. Vamos a poner también el termómetro por acá. Déjenme ver, creo que ahí puede estar bien. Vamos a poner este otro por acá. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a darnos cuenta, déjenme ver si podemos arrancar, ya, es que, a ver, les voy a meter un poquito el termómetro para acá para poder ver lo que está pasando. Y nosotros nos damos cuenta que, miren, cuando activo los símbolos de energía, ¿no? Ustedes se dan cuenta que el agua tiene más energía que el aceite, pero la temperatura aparentemente es la misma, ¿ok? Entonces, a ver, vamos de nuevo. La energía en el agua, al inicio, al arranque, es mayor que la energía en el aceite. Sin embargo, la temperatura parece ser la misma. Vamos a calentar, ¿sí? Vamos a calentar. Fíjense en que quiero que se den cuenta cómo ese calentamiento, ¿no es cierto? Cómo el poner una llama aquí eh, hace que la energía de la llama, ¿no es cierto? Ustedes saben que eso es un proceso químico, hace a nuestros líquidos, ¿no? En este caso agua y aceite. Miren, fíjense, ¿ya? Vamos observando cómo empieza a ganar energía. Pero fíjense que ahorita el aceite, ¿ya? No pudo retener tanta energía, ¿no? El agua, en cambio, continúa reteniendo energía, mientras que el aceite ya empezó a, pues, y vamos a ver la temperatura también, ¿no? Fíjense, ahí está la temperatura también. Tenemos más temperatura ya en el aceite que en el agua. La temperatura del aceite subió más que la del agua y lo expusimos al mismo calor, es decir, reciben la misma cantidad de energía. Entonces,
Las dos conclusiones primeras. Primero, el aceite no pudo guardar, por así decirlo, entre comillas, tanta energía, así que lo empezó a enviar al ambiente. Mientras que el agua sí pudo guardar esa energía y no lo envía al ambiente, a pesar de que hemos pues insertado la misma cantidad de energía. Como ven ustedes ahorita en el gráfico, ¿no? En la simulación, el agua tiene más energía guardada, como les digo, por así decirlo, que el aceite. Continuemos, vamos a ver. Fíjense, sigo insertando la misma cantidad de energía, el aceite se está deshaciendo ya de esa energía, el agua empieza a hervir, fíjense, ¿no? Y empieza a empieza a hervir, ¿ok? Y empieza a salir, ahora sí, miren que empieza a, pues, salir la energía que estaba almacenando, ¿no? Pero el aceite, miren lo que pasa, el aceite subió muchísimo la temperatura, ¿no? Pero el aceite todavía no está en ese estado de ebullición. ¿Se dan cuenta? Y pues el agua ya empezó a, a enviar la energía que había hasta cierto punto guardado, como les digo, al ambiente. Entonces, ahorita, indudablemente el agua tiene más energía guardada que el aceite, sin embargo, la temperatura del aceite es evidentemente más alta que la temperatura del agua. Ok, con eso en mente, entonces necesitaríamos saber qué es temperatura, ¿no? Y temperatura nosotros vamos a definir, a diferencia del calor que habíamos dicho que es el intercambio de energía, vamos a definir a temperatura como la medida promedio de la energía cinética de las moléculas individuales. Entonces, habíamos dicho que la energía cinética depende mucho de la velocidad, ¿no es cierto? Porque la energía cinética es un medio de mv cuadrado. Entonces, depende de la velocidad de las partículas. ¿Ok? Entonces, si este cuerpo, vamos a salir acá a la simulación nuevamente, ¿no es cierto? Si este cuerpo tiene más temperatura que el agua, quiere decir que sus moléculas, ¿no es cierto?, se están moviendo mucho más rápido que la del agua, por tener más temperatura. Entonces, cuando un cuerpo tiene más temperatura, implica que el promedio de la energía cinética, es decir, cada una de las moléculas, ¿no es cierto?, se va a mover a una velocidad medianamente diferente a la otra, pero el promedio de esta velocidad va a sacar un promedio de energía cinética, y a eso le llamamos temperatura. Ahora, lo que podemos hacer acá, cuando nosotros, miren, encendemos, ¿no es cierto?, encendemos, ¿sí?, nuestro calentador, entonces yo estoy pasándole energía del calentador hacia acá. Es el flujo de energía, se le llama calor. Ahora, ¿por qué el agua tiene más energía guardada, entre comillas, que el aceite? Porque el agua tiene mayor capacidad calórica, ¿sí? Vamos a ver qué significa esta capacidad calórica. Vamos a ver por acá. Acá tenemos, ya, entonces, energía necesaria para aumentar la temperatura de una determinada sustancia en una unidad de temperatura. ¿Se dan cuenta? Es decir, como yo necesito más energía para aumentar la temperatura. Eso quiere decir que tiene más capacidad calórica. Entonces se dieron cuenta acá, ¿no? En la simulación, cómo yo acá puse la misma cantidad de energía, pero la temperatura del aceite aumentó mucho más rápido. Es porque tiene menos capacidad calórica que la agua. Ahora, si vamos a, ustedes se dan cuenta que aquí en esta definición no muestra qué cantidad de sustancia, ¿no? Eso sí muestra el calor específico. El calor específico, en cambio, indica cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de 1 kilo de un material específico en 1 grado centígrado. Es decir, qué cantidad de energía voy a necesitar insertar en el objeto que tiene una masa de 1 kilogramo para que suba en 1 grado centígrado. Entonces, calor específico, ¿no? Es igual a C, que es, este es el calor específico. Miren que el calor, ¿no?, es igual a C, que es el calor específico, por la masa y por la delta T, que es la diferencia de temperatura, es decir, T2 menos T1, ¿cierto? La temperatura final con la que resultó el cuerpo menos la temperatura inicial, y yo podría encontrar la cantidad de calor que podría insertar. Pero el tema de nuestro estudio en realidad es calor específico, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién tiene más calor específico que quién? En este caso, en nuestra simulación, evidentemente hay más calor específico en el agua que en el aceite. ¿Por qué? Porque yo necesito insertar más energía en este kilogramo de agua para que suba en 1 grado centígrado, cosa que no pasa acá. Y lo vamos a comprobar. Miren, ahí estoy insertando
energía, ¿no es cierto? Que ustedes ven cómo el aceite sube muy rápido de temperatura, cosa que no pasa en el agua. ¿Por qué? Porque el calor específico del agua es mayor. Es decir, necesita de más energía para poder subir de temperatura. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya para terminar nada más vamos a acordarnos de los términos. Temperatura, la temperatura va a ser la medida del promedio de energía cinética de las moléculas. ¿Sí? Es decir, qué tan rápido se mueve. De ese movimiento obtenemos la energía, ¿no es cierto? Y el promedio, eso es la temperatura. ¿Sí? Bien, la energía interna es la energía total de las moléculas dentro del objeto. Y esto es importante. ¿Por qué? Aquí yo les puedo preguntar, vamos a reiniciar la simulación. Miren, vamos a reiniciarla. Voy a poner agüita aquí. ¿Sí? Y de hecho lo voy a dejar acá, vamos a ver cómo nos va con los símbolos. Sí, miren. Entonces, están a la misma temperatura. De hecho, yo puedo poner acá nuestro termómetro. Están a la misma temperatura. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente hay más energía en el agua que en el aceite. ¿Sí? Entonces, el agua tiene más energía ya almacenada, que es su energía interna. ¿Ok? La energía que tiene el agua o el objeto en un momento específico, esa es la energía interna. ¿Ok? Entonces, acá vamos a definir como energía interna la energía total de las moléculas dentro de un objeto. Mientras que el calor o la energía térmica, como habíamos dicho, ¿no? Es la transferencia de energía. ¿Ya? Ese sistema, ¿no es cierto? Esa acción de transferencia es lo que llamamos calor. ¿Ok? Que entonces, en la simulación, si nosotros nos vamos de nuevo y cuando encendemos, miren, vamos a poner aquí nuestra agua y nuestro aceite, ¿sí? ¿Ya? Y vamos a empezar, miren, cuando yo enciendo la llama, estoy transfiriendo energía. A eso le llamo calor. ¿Ok? Bueno, espero que haya de alguna manera servido la explicación. Ha sido un gusto y pues que tengan un excelente día. Hasta pronto.